Hola, muy buenas tardes. Primero, darle la bienvenida a todos. Gracias por estar aquí, por su puntualidad. De hecho, para cumplir estrictamente con el horario y en agradecimiento a haber llegado temprano, vamos a ser muy puntuales con el inicio, mientras que se van sumando. Yo quería primero, antes que todo, agradecer a ustedes por estar aquí y presentarles. Hoy día tenemos el gusto de tener un lujo de invitados. De hecho, está como siempre con nosotros Carlos Calderón, que nos ayuda en la parte de la moderación, de acompañar aquí el conversatorio y ayudar sobre todo en transmitir a nuestro expositor sus consultas e inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la charla. ¿No? Carlos está acá con nosotros. Y bueno, José, que nos va a compartir su vastísima y además espectacular experiencia. Yo lo dejo unos minutos con Carlos para que les haga un poquito la introducción, les comente quién es el perfil de José, si ya ustedes no lo conocieron además. Y por lo demás, nada, bienvenidos. Este es un ciclo de conversatorios que tenemos con la comunidad Data Science for Business, que tratamos de aportar de alguna manera con información relevante, sobre todo en esta coyuntura electoral que debe servir para tratar de ayudar a transformar desde donde nos corresponde y de granito de arena que podemos poner, poniendo justamente sobre la mesa este tipo de discusiones de la gobernanza, todo lo que es gobierno digital, iniciativas donde la tecnología se convierte en un facilitador para el bienestar de la comunidad y la sociedad en general. Nada, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Carlos, el auditorio es todo tuyo. Perdón, buenas tardes, estaba con el micrófono apagado. Buenas tardes con todas las personas que ya se están uniendo. Muchas gracias, José Carlos. José, un placer tenerte acá con nosotros, bienvenido. Te cedo el micro un minuto para que puedas saludar a nuestros invitados y que te sientas cómodo también con nosotros. Bienvenido, José, y luego te presento. Pero primero te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. La verdad que honrado de poder estar con ustedes y en la medida que pueda ayudar a contar la experiencia que uno ha tenido y pensar en conjunto, ¿no? Temas de futuro, temas de hoy, temas de futuro. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Un gusto, un placer tenerte para nosotros, un enorme placer tenerte con nosotros. Bueno, José tiene muchos años de experiencia, más de 25 años colaborando con los gobiernos, particularmente con el gobierno de Uruguay, pero también con otros gobiernos en intentar darles un poco más de gobernanza en esta nueva economía que nos ha ido transformando los últimos 25 años, ¿no? El mundo se ha ido volviendo digital y José ha estado liderando iniciativas de GovTech desde mucho antes de que se existiera esta palabra. Tiene mucha experiencia y de hecho hoy día vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre la gobernanza para estos esfuerzos que están haciendo los gobiernos de intentar manejar la adopción, este proceso de adopción de las naciones de esta tecnología de propósito general que está siendo adoptada aceleradamente, pero claro, la idea es hacerlo a través de un modelo de gobernanza, ¿no? Y bueno, como dije hace unos minutos, José tiene mucha experiencia en eso, ha colaborado con muchos otros gobiernos, aparte de la experiencia uruguaya, que de por sí es una experiencia considerada exitosa. Además, bueno, ha sido reconocido por diversas instituciones a nivel mundial como una persona influyente en este tema de la gobernanza del mundo del sector público, ¿no? Del GovTech. Así que un placer enorme, como dije, tenerte con nosotros y atentos a tu charla, a quienes están acompañándonos, como siempre. El protocolo nos dice que mantengan los micrófonos apagados, que en la segunda parte de la charla vamos a abrir preguntas y respuestas, aparte del conversatorio que podamos tener con mucho gusto con José. Y no debo dejar de decir que tengo un saludo especial, José, también a nombre de la Universidad, de la UTEC,
me encargaron un saludo especial para ti, y también de las personas que trabajan en el gobierno peruano que sabían que hoy día vas a estar con nosotros. Así que nada, bienvenido. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, cuando a veces tengo que arrancar una de estas experiencias hablando de Uruguay, de lo primero de la experiencia de gobierno digital o de transformación digital o de inteligencia artificial en nuestro país, lo primero que a veces me toca es hablar de Uruguay. Por suerte en Perú, creo que de Uruguay podemos hablar, quizás en otros países tengo que empezar explicando la diferencia entre Uruguay y Paraguay para ubicarte, o mostrar alguna foto de Suárez y Cavani para que te ubiquen en algún contexto. Pero en el caso, digamos, de Latinoamérica, digamos, lo que a veces uno tiene que empezar es contar cómo está hoy Uruguay. Hoy ocupa Uruguay una posición de liderazgo, que es fruto de un trabajo de mucho tiempo. Quizás sea menos visible a nivel de público general por las características específicas de esto, pero digamos, eso se está dando por más de... A veces me preguntan qué es lo que hace un líder, y lo comento que normalmente hay dos o tres cosas. Hay uno es estar en indicadores internacionales en posiciones altas, permanecer en el tiempo, no es un fenómeno puntual, no es una gráfica de un punto, sino que es ver que esa tendencia se mantiene y no es fruto de una casualidad. Y a veces por proyectos que son tipo emblema, que a veces son los que están continuamente pidiéndote alguna referencia y algo que cuentes sobre eso. Estos son algunos indicadores, por ejemplo, del gobierno digital. El indicador más importante es el que cada 2 años saca las Naciones Unidas, la UNDESA. Hoy Uruguay ocupa el segundo lugar en América después de Estados Unidos. Tercero está Canadá y digamos es un indicador bastante importante porque se trabaja a nivel de servicios digitales, de conectividad y de capacidades digitales, y es la suma de eso lo que se visualiza. Pero también hay otras cosas, digamos, en lo que es desarrollo digital, el indicador de la ITU a nivel de Latinoamérica y el Caribe, en lo que es ciberseguridad, en lo que es conectividad, en derechos ciudadanos. Hoy Uruguay, por ejemplo, a nivel de las redes de privacidad y protección de datos y la de transparencia, Uruguay hoy preside ambas redes en Latinoamérica. Así que hay, digamos, una serie de temas. Es también la suma de esos temas lo que a veces se dinamizan entre sí, te permiten tener cierta posición de liderazgo. Como parte de eso, Uruguay fue invitado a participar de un grupo de países digitales o reconocidos como países digitales, que al principio eran 5, luego fueron 7. Cuando nos invitaron pasamos a ser 9, o sea, porque entramos en conjunto con Canadá. Hoy son 10 y nada, el ser parte de ese grupo chico de repente te permite compartir experiencias, validar estrategias, tener gente cerca simplemente al golpe de un WhatsApp. Y bueno, uno de los indicadores que viene un poco a cuento de lo que estamos hablando ahora es el índice de readiness. La X estaba en el informe, o sea, no sé por qué lo llaman readiness, pero así estaba en el informe, probablemente sea un error tipográfico, de inteligencia artificial del 2020, donde Uruguay queda bastante bien parado en el indicador. Pero lo que me interesó, si se quiere, es en el cuadro de la derecha, hay determinados valores que son los que de alguna forma potencian el lugar de
de Uruguay dentro de la región, que es la visión, lo que es la gobernanza, lo que es el manejo de datos, infraestructura, digamos, como elementos principales para ese tema. Así que tomo esto como pie para arrancar la presentación. Les dije al principio que no, digamos, lo que tiene Uruguay hoy no se hizo en un día. O sea, en particular yo estuve 13 años como CEO del gobierno uruguayo. En alguna entrevista que me hicieron en Perú preguntaban temas, digamos, como la institucionalidad, si tenía que estar en un lado o en otro, y mi planteo era que lo principal y la primera pregunta es cómo le daban continuidad y capacidades de ejecución al organismo que sea y donde sea que esté. O sea, creo que el primer tema es denle tiempo a la gente para que lo que están sembrando, digamos, tenga una buena cosecha. En esa construcción sostenida en el tiempo, lo primero con lo que uno se encuentra, o en la lógica con la que nosotros trabajamos, fue construir un marco habilitante, o sea, bajo la idea de que los cimientos, los buenos cimientos permiten construir construcciones más altas, más importantes, mejor fundadas. Y eso que en Uruguay no tenemos terremotos, les digo simplemente eso, pero digamos, el contexto de esa construcción con ese marco habilitante se fue expresando, digamos, a lo largo del tiempo en 4 agendas digitales. O sea, hubo 2 en el arranque, una tercera nosotros teníamos periodos presidenciales de 5 años. En el segundo periodo presidencial del gobierno de centro-izquierda que había en los últimos 15 años, y una tercera en el periodo 2016-2020. Ahora están elaborando una nueva agenda digital que por lo que sé, digamos, están esperando hasta el final de la pandemia como para plantear, digamos, una estrategia de gobierno alineada con este tema. La construcción, digamos, de eso en el tiempo, si se quiere, no es solo lo que pasa en cada país, en nuestro país, en Perú, en Uruguay, es también lo que pasa en el mundo. Y esa construcción en el tiempo de alguna forma es dinámica, o sea, se va acomodando a los temas que van pasando en el tiempo. A veces despliego este gráfico solo y estoy 3 o 4 horas hablando y no pongo otros gráficos. O sea, imagínense el ejercicio que estoy haciendo de contención personal para pasar de gráfico rápido. Pero hay muchos años, ¿no? Hay 30 muchos años, sí. 30 años. Sí. Pero si se quiere, lo que me resulta interesante es que cada quinquenio o cuatrienio, digamos, lo que marqué fue alguna característica importante que lo señalaba, algo que lo distinguía, y que básicamente son las dimensiones de gobierno digital. Por ejemplo, el trabajar para que la informatización hiciese eficiente el gobierno, trabajar para que tuviésemos un acercamiento a la ciudadanía desde los trámites en línea, el trabajar para tener un gobierno integrado, lo que se llama el whole of government, todo lo que es interoperabilidad. Toda la lógica del gobierno abierto con el Open Government Partnership y toda la lógica de datos abiertos incluido, y digamos lo que define en lo particular, y lo pongo como pie para lo que estamos hablando este periodo, es la palabra smart. Smart cities, smart government, smart todo. Es gobierno inteligente, y dentro de ese contexto es que el tema de la gobernanza de inteligencia artificial se ubica. Perdón, José, sí. Este último capítulo es desde el 2014. En el caso, digamos, primero, todas estas lógicas en realidad no es que uno termina y empieza el otro, son lógicas superpuestas. En la lógica, si se quiere, de señalización,
lo que planteé ahí fue que fue el pico de investigación, de marketing, digamos, de visualizar el tema, es cuando el tema explota. Si uno lo visualizas en la curva, el hype cycle digamos, de Gartner, es cuando el hype cycle está en el tema grande. Lo mismo que te estoy diciendo ahora, si se quiere, se ve acá, cuando cada una de esas cosas que puse cada 4 o 5 años, en realidad pasan a definir lo que son las dimensiones de un plan de gobierno digital. O sea, habla de gobierno cercano, de gobierno abierto, de gobierno inteligente, de gobierno eficiente, integrado o confiable desde el punto de vista de seguridad y de manejo de la privacidad y protección de datos. Entonces, cuando definís un plan de gobierno digital, en realidad están todas las dimensiones. Hay dimensiones que son más nuevas y hay dimensiones que son más viejas. Hay dimensiones que son más nuevas porque el hype del ciclo está ahora vigente, a veces porque en realidad necesitabas la construcción de todo lo que había antes. O sea, para tener gobiernos inteligentes es un gobierno basado en datos, y para tener todos los datos necesitas toda la construcción previa que te permite construir esas bases de información, esas bases de datos, digamos, que te permiten explotarlas con las distintas lógicas que ahí se plantean. O sea, trabajar en lo que es Big Data para lo que es la toma de decisión, trabajar en la analítica predictiva para generar servicios digitales que sean proactivos, o el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial para otras cosas donde, de nuevo, necesitas los datos para alimentar de repente, por ejemplo, a una máquina a los efectos del aprendizaje. Entonces, no se llega por casualidad en el último periodo a gobierno inteligente. También hay una construcción en etapas en el tiempo que te permita tener suficiente información para que la inteligencia realmente funcione. Les voy a hablar de la primero de los temas. Dije que era una construcción sostenida en el tiempo. Básicamente, al principio arrancamos con el marco habilitante y planteé en este marco habilitante 3 elementos que fueron bastante críticos. El tema de inclusión digital. Hay muchas cosas que se han hecho, se los menciono por ejemplo una. Ceibal es el proyecto de One Laptop per Child a nivel nacional en Uruguay. Ese proyecto, cuando Negroponte en el MIT lo planteó, conseguimos que pasase por Uruguay y que dejase uno de los 2 prototipos de laptop que traía, digamos, en el país, y se pudo hacer el proyecto de One Laptop per Child, que es, por ejemplo, la base por la cual cuando tuvimos por la pandemia que cerrar el dictado de clases, se siguió dando porque había toda una estructura, digamos, de computadoras, que no es uno por familia, sino es uno por chico que va a la escuela. Había una conectividad gratuita para acceder a ese lugar y habían plataformas educativas como CREA que permitían trabajar, digamos, en ese entorno. Digamos, lo que pasó fue que con la pandemia el uso se multiplicó muchas veces, o sea, pasaron a otra magnitud de uso. Y Virapita es, de nuevo, el concepto de One Laptop, pero en el caso de Uruguay fue para saldar una brecha que había, que era con la tercera edad o cuarta edad, que era en todas las mediciones que habíamos hecho la que estaba un poco más alejada. Cuando uno toma los datos, por ejemplo, de Ceibal y empieza a hacer, digamos, inteligencia sobre esos datos, de las primeras cosas que surgió, y lo trabajamos con Oxford, fue el trabajar en el tema de privacidad, protección de datos, sesgo asociado a la información, y creamos un comité de ética. Bueno, ese comité de ética se pudo crear porque se había creado el marco legal de privacidad y protección de datos, estaba muy regulado. En la lógica de Uruguay, el área de privacidad, protección de datos y acceso a la información pública y las de identidad electrónica, todas las áreas están bajo el paraguas de la Agencia
de gobierno digital, o sea, está en una lógica de sociedad de la información. Entonces eso todavía ayudó mucho a que a los proyectos los pudiésemos anclar desde el punto de vista del derecho ciudadano, o sea, dar garantías. O sea, cuando uno, por ejemplo, piensa en el proyecto de Historia Clínica Electrónica Nacional, la primera discusión enorme que tuvimos fue, bueno, ¿cuál es el marco de ética de manejo de los datos? Y se hacía mesa de trabajo donde se estuvo trabajando con la unidad reguladora, pero también con los gremios, con todos los efectores públicos y privados de salud, para definir estándares en lo que es el manejo de la información. Y bueno, el tercer tema son las plataformas tecnológicas, donde se trabajó desde plataformas de intranet dentro del Estado, data centers y cloud del Estado, plataformas como infraestructura de datos espaciales, tan importantes para todo el tema de la conceptualización de los datos en su entorno, en su posicionamiento, todo lo que es identidad digital, etcétera, etcétera, etcétera. Esa construcción, esos cimientos, ese marco habilitante es lo que nos permitió trabajar con más fuerza en lo siguiente, que lo dividimos en, si se quiere, en dos etapas: digitalización y transformación digital. Básicamente el planteo fue arrancar primero con proyectos chicos, con el mínimo viable, digamos, con la mínima visibilización de la solución que tuviese valor y que fuese viable desde el punto de vista operativo. Y después trabajamos en cómo replicarlo en todos los otros lugares y irlo mejorando en una lógica incremental. O sea, trabajamos mucho con prototipado y con métodos ágiles de trabajo. Y pasamos de lo que es de repente una solución rápida, que es digitalizar procedimientos que se tiene, a evolucionar hacia una real transformación digital. Y dentro de esa transformación digital, digamos, hay dos claves que son muy importantes. Uno es romper paradigmas. En realidad es romper paradigmas, pero lo hacemos desde dos lados, desde lo tecnológico y desde la especialización de las distintas personas. Incluimos en el diseño a gente de distintas formaciones, de distintas especialidades. Ese anticipándose a lo que viene, yo le diría, es la clave un poco del tema de inteligencia artificial. La pregunta que a veces en algunos lados hago es si les hubiese gustado entender el tema de las criptomonedas o del nombre Bitcoin 3 años antes de que se enteraron del valor de ese término. Y haber comprado algunas monedas de paso a cuando lo entendieron. O sea, el valor de anticiparse es muy gráfico, es clarísimo. O sea, es ganarle el tiempo y saber cómo ponerlo. En nuestro caso, la anticipación la trabajamos con estructura. O sea, tenemos una vigilancia tecnológica activa que te permite identificar cuáles son las tendencias que están habiendo, buscar qué instrumentos hay para capitalizarla. Normalmente son proof of technology, POTS o pruebas de concepto, analizarlas y, digamos, hacer pruebas piloto que permita, digamos, valorar y difundir el valor de lo que se ha hecho. Y a partir de ahí orientar la incorporación de esa tecnología en el mainstream, en lo que es la actividad estándar que tenemos que hacer. ¿Dónde tuvimos específicamente en inteligencia artificial oportunidades de hacerlo? Bueno, básicamente en 3 áreas: servicios públicos, en la lógica de servicios públicos proactivos, homogéneos y cercanos, en lo que es procesos internos para la mejora de la eficiencia del alcance, y en lo que es la optimización, digamos, de los recursos que se estaban utilizando para la toma de decisiones basadas en evidencia. Ejemplo, para decirles algo, en servicios públicos, era procesos robotizados, digamos,
donde testeamos la posibilidad de incorporarlos, y cuándo era más lógico y cuándo era más lógico, donde el costo de ponerlo no. Chatbots, por ejemplo, con la misma lógica, para entender cuándo podía ser o no una buena oportunidad de incorporarlos, para explicitarlo de alguna forma, en un ejemplo visible. En el caso de chatbots, el costo de la parametrización, del aprendizaje del chatbot que se hace, digamos, no es lo mismo si uno lo hace en un trámite que se hace 1000 veces por día, que en uno que se hace una vez cada 1000 días, por decirlo de alguna forma. Entonces, la dinámica de entender, y más piensen en un país chico como Uruguay, donde el volumen de trámites, digamos, es mucho menor, digamos, donde tenemos una dificultad referidas a países como Perú o como otros países que tienen mucho más gente. Parte del aprendizaje es entender la dinámica económica que justifica en cada caso la utilización de la tecnología en función del volumen que uno pueda justificar. Hoy todavía no tenemos herramientas de inteligencia artificial lo suficientemente generalistas como para decir, toma todo el tema y lo arregla todo de una sola parametrización. Todavía hoy necesitan, todavía hoy siguen siendo pedazos de código que intervienen mucho más focalizados y menos en contextos más generales. Muy bien. ¿Cómo nos, terminado, digamos, esa etapa, digamos, de entender las cosas que se estaban viviendo, en realidad nunca está terminada, pues es un proceso continuo de aprendizaje, nos planteamos qué desafíos nos generaba la inteligencia artificial en nuestro plan, nuestra proyección hacia la transformación digital del Estado y de la sociedad en su conjunto. Entonces encontramos que teníamos como desafíos básicamente esos 4 que planteamos ahí: el de capacidades a nivel organizacional y humana. Nos faltaban espacios de conocimiento donde pudiésemos compartir eso. La transparencia, o sea, había que fortalecer todo el tema, digamos, que ya habíamos empezado con datos abiertos y con la unidad de acceso a la información pública, pero trabajar ahora en sesgos, en los datos y algoritmos, en lo que es evaluación de impacto, para entender, no visualizarlo como outcomes, sino realmente hacer análisis de impacto de lo que se está trabajando para visualizar los efectos del uso de inteligencia artificial, los reales. Y empezamos a evaluar el tema de sandbox regulatorios como alternativas para tener ambientes de prueba para alguna de las regulaciones que teníamos que proyectar. Perdón, José. Adelante, Carlos. Me dejas tomar el café de paso. Sí, sí. No, bueno, ha habido muchas preguntas, me he mordido la lengua para no cortarte, pero en este punto tenía miedo que se me escape, pero este desafío, digamos, respecto a la transparencia, ustedes lo han tratado, por lo que estoy entendiendo, entonces han hecho experimentos, ¿correcto? Pruebas, test de, me imagino, diferentes herramientas, algoritmos para diferentes aplicaciones, y han intentado, y han evaluado el impacto, pero que cuando dijiste, me daba la sensación que era una evaluación más holística del impacto, no solo técnica, sino que el impacto social, violación de derechos civiles, que podrían haber sesgos que pueden violentar el bienestar social. O sea, y eso digamos, cuéntanos un poquito, hagamos un paréntesis chiquito, ¿cómo han hecho eso? Es decir, ¿han tenido un laboratorio? ¿Han habido eventos de investigación con universidades? ¿Cómo lo hicieron? No, a ver, el primer tema es que esta transparencia no te está contando lo que hicimos, te está contando el desafío. O sea, ahora después te voy a contar hasta dónde llegamos. O sea, este es el desafío. O sea, ojalá te pudiese decir que lo completamos el desafío, pero no, estoy contando los desafíos en abstracto que teníamos que enfrentar. Ok. Pero te diría que es un trabajo, te adelanto lo que voy a hablar después, es un trabajo donde lo que tenemos es la estrategia,
pero que de la implantación falta, y falta mucho. Ok. Está bien, perfecto. Pero claramente ustedes han clasificado estos 4 desafíos dentro de la estrategia, entonces. Exacto. Y están trabajando en eso. Exacto. Vale, perfecto. Gracias, José. Para ser más preciso, estábamos trabajando en eso cuando me fui, digamos, y ahora probablemente se esté trabajando en eso supeditado al coronavirus, porque la institución sigue funcionando, pero Claro. creo que muchos de los esfuerzos de transformación digital en el gobierno se volcaron en este año a La la pandemia. situación, claro, a la Claro. pandemia. Lógico. Vale. Bueno, vuelvo a lo que estaba diciendo. Estos desafíos son generales, son una foto en el tiempo. Cuando decidimos establecer una estrategia de inteligencia artificial para el país, nos planteamos esto, el tema de explicabilidad y eficiencia de los resultados y decisiones, y la necesidad de tener una visión integral de los datos, que asegurase calidad, disponibilidad, gestión, seguridad y privacidad como atributos de la información con la que nos íbamos a manejar. Cuando nos planteamos esto, lo incorporamos en la línea de gobierno inteligente del plan de gobierno digital que se ve ahí. El color rojo no tiene ninguna connotación específica, digo por si acaso antes de que me pregunten. Y como fruto de eso, sacamos una estrategia de inteligencia artificial. Estrictamente diría que sacamos 2 estrategias de inteligencia artificial. Hay una en el contexto del sector público y otra en el contexto del sector privado que mapean, porque las hicimos en conjunto. La gobernanza, si se quiere, de la tecnología y de lo que es la promoción, digamos, de la industria de TI en el Uruguay la tiene el Ministerio de Industria. Entonces, ellos son los que sacaron, pero nosotros estuvimos con ellos sacando lo que sería el plan estratégico para la industria. En nuestro caso, sacamos el plan estratégico para el gobierno desde el punto de vista general del manejo. En ambos casos trabajamos cruzados, o sea, nosotros apoyamos al Ministerio de Industria, el Ministerio de Industria estuvo con nosotros, y hubo una altísima participación y es parte de la dinámica que la Agencia de Gobierno Digital de Uruguay tiene, una activa participación de la academia, de la industria de tecnología, del sector técnico y de la sociedad civil. En particular trabajaban bastante gente vinculada con el tema de gobierno abierto. Y sacamos una estrategia de inteligencia artificial que en su momento creo que fue la primera de Latinoamérica. La sacamos con la ayuda del primer país que había sacado una a nivel país, que era Italia. Hay un ítalo-argentino, Enzo, que ahora está, si no me equivoco, en la OCDE trabajando, que fue el responsable de todo eso. Y bueno, establecimos una estrategia que tenía 9 principios generales, 8 objetivos específicos que estaban distribuidos en 4 pilares fundamentales, con sus respectivas metas para evaluar. La estrategia salió unos meses antes del cambio de gobierno, o sea que, digamos, no la sacamos como... Normalmente la Agencia de Gobierno Digital tiene capacidad jurídica para sacar este tipo de cosas, pero muchas de las veces lo que optamos es para que se haga como un decreto presidencial por la visibilidad que tiene. En ese caso, para sacarlo fuera del contexto político, lo sacamos como una de la propia agencia en consulta pública. Primero la pusimos en consulta pública y después se aprobó en el contexto de la agencia. Como todo en general lo que se hace como estrategia, digamos, eso que comentaba se hace en procesos de co-creación, o sea, se
se dan mesas de trabajo, se incorporan grupos de trabajo para la definición de todo, se dan contextos abiertos para que planteen sugerencias, se compilan, se da a conocimiento público para que puedan hacer comentarios previo a que se apruebe por el directorio de la Agencia de Gobierno Digital, y bueno, eso es lo que salió. La estrategia define determinados principios generales, un poco en la pauta de la estructuración que tenemos siempre para este tipo de documentos, donde hablábamos de finalidad, de interés general, de respeto a los derechos humanos, de transparencia. El concepto de finalidad, lo hago explícito, es un tema que lo tenemos siempre vigente en las presentaciones que nosotros planteamos, y que con temas como por ejemplo, privacidad y protección de datos es muy crítico. O sea, tenés que trabajar sobre lo que tenés asignado y sobre la lógica de lo que tenés asignado, y no salirte de los límites de eso, digamos. Nosotros teníamos esta canción. Es el para qué, ¿no? ¿Para es qué el está para todo qué. eso? Es el para qué. Bueno, interés general respecto a los derechos humanos, transparencia, obviamente la temática de responsabilidad y ética, el tema del valor agregado, la privacidad por diseño y seguridad. El valor agregado es el principio que hace referencia, imagino, a la parte del impacto económico que tiene en la Sí, sociedad. o sea, exacto, o sea, tener claro cuál es el valor agregado de los datos y cómo impacta y cómo se maneja la información en ese contexto, ¿está bien? O sea, el tema, digamos, de privacidad por diseño, hay un tema en general que no siempre, que a veces se maneja indistintamente. No es lo mismo hablar de privacidad por default o privacidad por diseño, como no es lo mismo hablar de digital por default o digital por diseño. O sea, uno habla de una tendencia, el otro habla de una conceptualización desde la arquitectura, ¿está bien? O sea, entonces, cuando tú programas para la privacidad, la arquitectura de lo que estás programando contempla desde el origen, digamos, la lógica. No es una cosa al barrio de decir es privacidad por default, es otra cosa, ¿está bien? O sea, es privacidad. Reactivo, el otro es intencional. Es intencional y está en la arquitectura misma de las cosas. Y es fuerte como concepto. Y muchas veces manejamos las frases sin contextualizar, porque es un tema que es importante. No es lo mismo que tú digas, por ejemplo, que los trámites son digitales por default a que son digitales por diseño. No tiene nada que ver. O sea, es completamente distinto. Vale la aclaración. Bueno, en lo que es la estrategia hay 4 pilares, como decía antes, que son cómo es la gobernanza de inteligencia artificial en la administración pública. Esta es la separación que había dicho al principio, entre lo que es la administración pública y lo que es, digamos, más la industria. El primer objetivo era identificar el ecosistema de inteligencia artificial en Uruguay. Parte de la identificación, por ejemplo, se dio en la realización de hackatones, o sea, hackatones de inteligencia artificial, que empezamos en Uruguay y después gustó mucho en Latinoamérica, y se creó con la red GEAL, con la red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe. La misma fecha que hacíamos el hackatón en cada país, la hicimos todos y trabajamos de alguna forma en compartir la lógica de los desafíos y de la conclusión. La definición del modelo de gobernanza en inteligencia artificial era parte de ir creciendo de lo que es una estrategia a un marco establecido, o sea, implícitamente, por lo que te estaba diciendo, ya se iba formando, o sea, había un marco, digamos, de gobernanza dentro del sector privado, un marco de gobernanza dentro del sector público, y habían actores que estaban siendo convocados para la discusión de esto. Claramente, digamos, esas fueron las primeras
etapas en el modelo de gobernanza que se estaba generando. No se llegó a realizar por lo que dije, estamos en esta etapa de cambio de gobierno y de prioridades, digamos, con el tema de la pandemia. Trabajamos en el tema de desarrollo de capacidades. Diría que uno de los elementos más fuertes que surgió ahí fue el hacer una maestría de ciencia de datos con una universidad tecnológica que en Uruguay también se llama UTEC, Los tenemos, literalmente. sí, los tenemos fichados, Sabemos que tenemos unos gemelos en Uruguay. Exacto, son muy jóvenes, son Sí, muy sí, sí. jóvenes. Y en realidad el máster está hecho con la gente del MIT. O sea que es una linda experiencia con mucha gente que se está anotando para eso. Los otros tipos de capacidades están dadas por espacios de promoción de la investigación, por lo que la Agencia de Innovación e Investigación aporta. En el caso nuestro, la generación de espacios de conocimiento es uno de los temas más estrictos. Sobre el uso y aplicación, les conté algo sobre las pruebas de concepto que estuvimos haciendo, digamos, que en algún caso hasta quedaron operativas. Pero en la lógica un poco más pura de conocimiento, los objetivos que nos pusimos fue generar guías técnicas, generar espacios donde los algoritmos pudiesen transparentarse, y diseñar planes de acción para sectores estratégicos. Nosotros arrancamos, por ejemplo, con el tema de educación. El primer motivador que tuvimos, creo que ya se lo mencioné, fue con el plan Ceibal, cuando con el volumen de datos que se empezó a juntar, a partir de la plataforma CREA y otras herramientas que el plan, digamos, incorporó, surgió con Oxford la necesidad de generar un comité ético para la discusión de todo el tema de manejo de datos. Y bueno, el planteo fue extender eso, digamos, de Ceibal a la comunidad educativa y generar para distintas comunidades, como la de salud o como otras áreas sectoriales, planes estratégicos o planes de acción más específicos que se les pudiese incorporar. Y bueno, nosotros tenemos, bueno, yo no estoy en AGESIC, pero en AGESIC cuando estaba ahí, digamos, teníamos y sigue estando un área de ciudadanía digital muy fuerte. La idea es desarrollar planes de sensibilización y confianza ciudadana asociada efectivamente digamos, a la importancia de que el usuario sea consciente del tema, ya no la gobernanza desde quienes, digamos, son, digamos, los usuarios dentro del gobierno, sino los propios ciudadanos, la propia gente, que tengan claro, digamos, determinados, por ejemplo, determinado impacto que determinadas decisiones pueden estar teniendo en herramientas de inteligencia artificial y cómo los puede afectar potencialmente en el futuro. ¿Qué hicimos efectivamente? Ya un poquito lo hablé. A ver, les comenté que había un grupo en que habíamos entrado de países digitalmente avanzados. Ese grupo originalmente lo tenían Corea, Estonia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel. Esos eran los 5 primeros. Luego nos incorporamos Canadá y nosotros, y el último fue Dinamarca. Uruguay tuvo la presidencia rotativa la tuvo el año pasado, y en general cada país de alguna forma plantea o define alguna impronta.
nuestro tema fue datos. Y planteamos lo que llamamos un planteo que la verdad que en lo particular fue una alegría, lo tomaron todos los países, el de datos 360. O sea, la dinámica que uno veía es que los datos es como algo donde cada uno lo miraba desde un ojo distinto. O sea, por ejemplo, la gente de datos abiertos la veía en cómo se publicaban los datos, la gente de interoperabilidad chequeaba cuál era el estándar, digamos, semántico de los datos, y de repente un día se encontraban y decían, ahí estamos los dos definiendo estándares de datos y son los mismos datos, bienvenidos, ¿no? O sea, es el mismo dato que se está efectivamente estandarizando por dos entes distintos. Pasaba lo mismo con lo que es la gestión de la información, los protocolos, digamos, o los estándares de calidad en lo que es el manejo de la información, lo que es cómo se guarda la información, no el backup, sino cómo se archiva desde una lógica no solo de acceso y transparencia, sino a veces de valor histórico de la información. Entonces, todo eso conforma en realidad toda una serie de visiones de una sola cosa que es el mismo dato. Entonces, la idea fue generar un grupo que dijese, bueno, planteemos cuáles son todas las visiones y asociémosla al dato. O sea, centrémonos en el dato y no en el trabajo de cada área para poder tener la mejor estrategia de datos, que es ver los datos desde los datos mismos. Así que sacamos un grupo de trabajo que trabajó en eso y que sacó una declaración donde postuló determinados principios asociados a esa lógica. Estuvimos trabajando en hacer una plataforma de servicios por inteligencia artificial. Existen distintos tipos de encare para el tema. O sea, si ustedes, por ejemplo, visualizan lo que es Big Data, es muy ineficiente que cada institución de gobierno genere su gran base de datos. Es mucho más lógico, si se quiere, que de repente haya, o puede ser, dependiendo de las circunstancias, más lógico que pueda haber un servicio de plataforma que disponibilice las herramientas y el espacio y las capacidades de CPU para ese procesamiento. En el caso de Uruguay, me parece que mencionaste también que ya tenían eso resuelto, en el sentido de, ustedes tienen la data del Estado, por lo menos centralizada, y interoperable además, ¿no? Es interoperable, pero no centralizada. Por un tema de privacidad y protección de datos, no la tenemos centralizada. Pero la tenemos indexada. O sea, por ejemplo, si tú quieres saber la historia clínica de una persona, nosotros tenemos índices a donde está cada persona, cada pedazo, cada, digamos, volumen de registros, por ejemplo, los que están en tal hospital o en tal clínica o en tal... Y puedes reconstruir la historia clínica a partir de los índices. Pero los índices no están abiertos, o sea, para juntar la identidad de la persona con los índices se necesita una habilitación que se da o por autorización de la persona digitalmente o implícitamente por la autorización de un turno y se le da al médico que tiene el turno la autorización para cruzar esa información. Privacidad por diseño, ¿eh? Privacidad por diseño, absolutamente. Impecable, impecable, gran ejemplo. Sí, 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 impecable. O sea, se ha como tokenizado, se ha, o sea, han privilegiado la privacidad, digamos, y lo que han hecho es tokenizar la data, los grupos de datos, y son anónimos hasta que alguien pueda, hasta que algo que resuelva la ecuación de privacidad permita revelarlo. Está interesantísimo. Exacto. Brillante. Y bueno, y el cuarto ejemplo, digamos, es uno que es bastante... O sea, son herramientas que ya vienen con la inteligencia incorporada. En ciberseguridad tenés herramientas que te procesan la información y detectan automáticamente, por ejemplo, los intentos de invasión. O sea,
los intentos de hackeo. Nosotros, un poco el tener una visión holística te permite hacer cosas. Nosotros hubo un proyecto que era de trámite 100% en línea, que fue un compromiso del anterior presidente. Entonces, en base a ese compromiso, nos abrió la puerta de forzar estándares de informatización de los trámites y servicios. Entonces, con la informatización de los trámites y servicios, obligamos a que el acceso a esos trámites pasase por un WAF, por un Web Application Firewall, que recolectaba toda la información de las solicitudes de acceso, tanto a sitios web como a los trámites y servicios, y se acumulaba en el Centro de Respuesta a Incidentes Informáticos del Estado, que los procesaba, digamos, en base a herramientas de inteligencia artificial. Entonces, eso te cambiaba la lógica. En vez de que esperases una llamada de alguien que había sido hackeado, digamos, lo llamabas para decirle te están hackeando en este momento. O sea, es absolutamente, es, si se quiere, una forma muy clara de visualizar el tema. Pero hicimos otros ejercicios. Por ejemplo, hicimos análisis de máquinas sanas en la cloud. O sea, trabajamos con algoritmos de inteligencia artificial para ver qué es lo que hacía que de las miles de máquinas que hay de las miles de máquinas virtuales que tiene la cloud del Estado, por qué habían unas que, digamos, eran más sanas digamos, que otras. O sea, por qué habían otras que tenían más problemas y qué es lo que hacía de esas máquinas, digamos, más resilientes, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo digo como ejemplo de temas que pueden existir, digamos, existen infinitos para analizar y para ver. Así que, bueno, esa se supone que era la presentación corta, No. que creo que fue larga, y perdonen si me excedí en el tiempo. No, no te preocupes. Yo creo que estamos todos muy atentos, nos hemos enriquecido escuchando. Y bueno, es una historia fascinante. O sea, bueno, no te quería interrumpir, pero bueno, hay muchos años de historia aquí, ¿no es cierto? Tú estás hablando Sí. desde hoy hacia atrás, ¿no es cierto? Bueno, me sorprende, o sea, todos aquí creo que estamos sorprendidos de la visión que han tenido como nación desde con tanta anticipación estar avanzando en estos temas. Digamos, hoy día sin duda es inevitable, ¿no? Es un tema impostergable que todas las naciones tienen que abordar, digamos, ¿no? Entonces, ese es un tema que sin duda es admirable. El otro asunto que hay dos preguntas, hay dos personas que han hecho preguntas y quiero atenderlas y vamos a robar unos minutitos porque nos quedan 5 para las 6. Si no te incomoda, te robo 5 minutos No, más. para nada. No, y hacemos tranquilo. en los siguientes 10 minutos las atendemos. Pero hay un punto que hicieron, o sea, es muy profundo todo. Yo sé que de repente está en otra parte de la presentación, pero cuando he visto la estrategia, he visto implícitamente, he leído un tema fundamental. He visto al sector privado y a la economía en un espacio más reducido y he visto una gran preocupación en general en la estrategia por los temas éticos, que son, por supuesto, súper importantes, por los temas de privacidad, por los temas de bienestar social, por los temas de productividad del Estado, de los servicios del Estado, etcétera, ¿no? Entonces, es decir, claro, y el caso uruguayo es el caso uruguayo, es decir, en Perú, por ejemplo, el sector privado ya arrancó, no ha pedido permiso, está haciendo su tarea de adoptar inteligencia artificial desde hace años, no de ahora, sino de hace años. Y como siempre pasa, ¿quiénes pueden hacerlo? 10 compañías, 20 compañías, punto, ¿no? O sea, las que pueden hacerlo, digamos, que tienen las capacidades para tener talento, el acceso a las inversiones, o si quieres 100 compañías, ya exageremos, pero en el Perú el 99% son pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones que tenemos aquí es cómo equilibramos la adopción del sector privado en general, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo hacemos que no solo el sector privado pudiente
adopte, sino que adopten todos, y cómo cerramos esa brecha en lugar de agrandarla, ¿no? Porque ya naturalmente hay brechas, ¿no? O sea, de competitividad, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarte eso. Sí, en el caso uruguayo, de repente es distinta la economía, ¿no? Que el caso peruano, pero la estrategia no ha intervenido tanto en la parte del sector privado y en la economía, los ha dejado un poco libres, está cubriendo las consecuencias más que la promoción de la adopción. Cuéntanos un poquito esa parte, José. A ver, yo creo que hay dos temas ahí. Hay un tema, hay dos instituciones en Uruguay. Una es AGESIC, que es la que te estaba hablando, y otra es la ANI, que es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entonces, la ANI trabaja más bien en el sector privado y AGESIC trabaja más bien en el sector público. Aunque hay fronteras, digamos, porque AGESIC tiene muchas competencias, digamos, que van más allá del sector público. Por ejemplo, en privacidad y protección de datos o ciberseguridad es todo el país, no es solo la administración pública. Pero la ANI tiene una lógica muy operativa de financiar, digamos, la innovación. Entonces, históricamente, ahora están un poco más restrictivos en el nuevo gobierno, pero históricamente habían planes de la ANI por la cual tú presentabas un proyecto de innovación y ese proyecto de innovación, digamos, se financiaba un X%, ¿está bien? O sea, entonces, tú podías presentar un proyecto de innovación con tecnología asociada a inteligencia artificial, en ese caso, digamos, presentado por la empresa que quería mejorar, que quería transformarse digitalmente en base a inteligencia artificial, y ahí tenés un catalizador de la mejora. ¿Está bien? Ese es uno. A veces hay uno escondido. Puede que una empresa le venda a una empresa informática, le venda el concepto a una empresa común y la empresa común lo presente, pero que eso ya esté favoreciendo a la empresa informática. Otros son casos donde lo que financiaban era la investigación directamente. Entonces, la mejora de capacidades para la exportación de la industria de TI. Entonces, ahí es mucho más directo. O sea, la empresa, digamos, presenta planes de generar un nuevo producto, de generar algo, digamos. No te sé decir exactamente si esos planes estuvieron todos vigentes todos los años, pero sí siempre hubo esos planes. Okay, o sea, han habido mecanismos, digamos, paralelos que han cubierto ese espacio. Exacto. Del lado de AGESIC, digamos, tú tenés, o del lado del gobierno, tú tenés mecanismos que se complementan con esto. Por ejemplo, todo el tema de gobierno abierto es uno de los ejemplos. O sea, cuando tú dices, mira, tengo el tema de las compras públicas para el desarrollo, digamos, ¿qué es lo que estás haciendo? Explicitas una compra pública donde de repente la solución la dejas abierta a determinadas tecnologías que pueden ser innovadoras y eso genera una capacidad de innovación desde la capacidad de compra del Estado. ¿Está bien? O sea, las hackatones, o las hackatones en general, pero las hackatones en particular es otro ejemplo, que normalmente si lo vas acompañando, en la lógica con la que nosotros trabajábamos, hacíamos como un pipeline. Primero trabajabas con la hackathon o la hackathon, a partir de los proyectos seleccionados, el premio era coaching de las empresas más chicas para llevar esa solución a un estatus que se pudiesen presentar de repente para el financiamiento con Angels o con la propia agencia de investigación e innovación. Entonces, en la práctica lo que generaba era un pipeline para que ese skill de alguna forma pudiese, digamos, alimentarse y crecer en el tiempo. Vale. Muchas gracias, José. Nos hemos pasado el tiempo contigo, pero hay, particularmente Alfredo Zorrilla ha hecho 3 preguntas. Voy a tomar la última de él, que me parece muy interesante, muy valiosa además para el caso peruano, y es, dice, ¿qué tan difícil resultó conseguir que la rectoría de la transformación digital se volviera autónoma en este organismo que tú comentas, ¿no? Y se saliera del ciclo de recambio político típico
de los cambios presidenciales y todo eso, ¿no? Y que durase tanto tiempo, porque nos has contado una historia pues de 20, 25 años, hasta un poco más inclusive. Esa es una pregunta que todo el mundo me hace, o sea, yo creo que a veces son las circunstancias y a veces son algunas acciones. Yo lo que puedo decir es que cuando yo arranqué el día 1 de la agencia, o sea, como director ejecutivo, éramos un directorio y todos los integrantes del directorio sabíamos que una de las bases de diseño que queríamos tener era la continuidad en el tiempo. Porque quienes habíamos estado cerca de los fenómenos anteriores habíamos visto lo intrínsecamente destructivo que es esos cambios que hay. ¿Está bien? Entonces, no sé cómo decirlo de una forma políticamente correcta, pero la lógica nuestra era, tenemos que generar algo que se mantenga. Entonces, nosotros optamos por una estrategia que puede servir en nuestro caso y en otros no, o al revés, no sé. La despolitizamos, siempre tuvimos perfil técnico, bajamos el perfil mediático. ¿Está bien? Tuvimos múltiples representaciones, o sea, hacíamos directorios donde había representantes de la sociedad civil, de la comunidad técnica, para darle continuidad más allá del espacio político. Entonces, habían espacios que se generaban que decían, no, miren, nosotros estamos trabajando en privacidad y protección de datos, nunca tuvimos que ver con la política, no somos la política, venimos de la academia, venimos de la sociedad civil, somos parte del periodismo, o sea, se había estructurado en forma de consejos consultivos, en forma de grupos de trabajo, en forma de directorio, estrategias, digamos, de continuidad. En todos los lugares donde pudimos, otra de las cosas que hicimos, generamos como anclajes que le escapasen a la lógica de los periodos políticos. Por ejemplo, firmábamos acuerdos con el BID para proyectos que estuviesen desacompasados del tiempo de la política. Entonces, los compromisos te quedaban para 1 o 2 años, que a veces es el tiempo para que las nuevas autoridades entiendan el valor de determinadas cosas, ¿no? Descontextualicen políticamente lo que están viendo y lo contextualicen como una buena práctica del mundo, porque en general, si uno analiza casi todos los proyectos que hay de gobierno digital, son buenas prácticas aceptadas en todo el mundo. O sea, uno lo puede pintar con un color de un partido político o de otro, los efectos de la presentación de la capacidad de ejecución en ese periodo de gobierno, pero como práctica, digamos, son prácticas estándar. Mucho que aprender, mucho que aprenderle a esta experiencia que nos has compartido, José. Y bueno, tengo un byte de las personas que nos ayudan de parte de OTEC, me piden que hagamos rigor con el tiempo, así que me voy a excusar con las preguntas que quedaron pendientes y voy a cederte la palabra para que te puedas despedir. Pero antes quisiera agradecerte, decirte que ha sido un privilegio acompañarte en esta exposición, particularmente para el ejercicio que estamos haciendo acá en Perú. Muy, muy rica experiencia la que nos has compartido. Sé que estás colaborando también de alguna manera con el Perú, así que, bueno, nada, decirte que un privilegio nuevamente. Muchas gracias, José, un placer tenerte. Te dejo la palabra para que te despidas de nuestros oyentes. No, arranco con lo último que dijiste. Efectivamente estoy, digamos, ayudando en algunas cosas que me están pidiendo y es un enorme honor el poderlo hacer. Estoy siguiendo desde hace tiempo lo que está pasando en Perú. Es un país que quiero mucho, más allá de lo gastronómico, que lo adoro. Así que nada, cuenten conmigo con lo que pueda ayudar, modestamente de verdad. Va a ser una cosa que la voy a hacer con mucho cariño y con toda la pasión que siempre le puse a estas cosas. Muchas gracias, José.
Me voy a permitir despedirnos en nombre de la comunidad de ciencia y datos for Business de UTEC y de la academia también y de UTEC. Despedirme de todos ustedes. Muchísimas gracias a todos los que participaron. Ha sido un lujo compartir esta tarde y seguramente nos volveremos a encontrar en la próxima sesión. José, te dejo. Sí, no, nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Por favor, no se olviden de contestar la encuesta. Muchísimas gracias, José. Un gusto estar acá contigo, haber sido un poco el nexo para que nos puedas acompañar y seguramente esto será el inicio de una colaboración más allá de la que ya estás haciendo con el gobierno, con Secretaría. Así que nada, muchísimas gracias por eso. Y Carlos, como siempre, un placer. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, un abrazo a todos. Gracias.